Bienvenidos nuevamente la gente de base de datos distribuidas. Vamos a continuar hablando sobre base de datos clave valor. En este caso nos vamos a tratar el caso, digamos, de las bases de datos bajo el modelo de datos clave valor. Básicamente toda la base de datos es una colección de clave valor. Cada clave es única dentro de esa base de datos y el valor, bueno, puede estar asociado, digamos, a cualquier tipo de dato y longitud. Vamos a tener operaciones básicas para hacer en esta base de datos, como insertar, borrar o actualizar pares de clave valor y buscar valores asociados. Es una tabla hash, básicamente lo que implementa la base de datos. Son bases de datos sin esquemas, o esquemales, ¿sí? Sin esquema. Obviamente tiene una gran eh, velocidad para recuperar y para grabar. Hoy es una base de datos no SQL, obviamente, y obviamente no hay un lenguaje de consulta, sino que se hace todo a través de una API, una librería, ¿no? Disponible para muchos lenguajes. Y el principal problema que tenemos acá es cómo estructurar, diseñar o armar un esquema de clave para poder resolver problemas, ¿no? Bueno, creo que Juan en este momento le está planteando, hemos charlado con él acerca de hacer una actividad práctica en este sentido. Creo que se las envió ya para Redis, que también es un esquema de clave valor. Este, Así que bueno, ahí lo van a tratar. Pero bueno, hablando sobre este tema, que creo que es relevante, de cómo estructurar claves y demás, hay algunas de estas bases de datos clave de valor, como el caso de la Berkeley DB, es la base para sistemas relacionales. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser una base de datos clave de valor? Bueno, les dejo el desafío. Pensemos entonces cómo podríamos armar un esquema clave de valor para representar allí una base de datos relacional, ¿sí? Bueno, vamos a ver que se nos van a plantear varios problemas, porque vamos a tener que tener una especie de prefijo, una nomenclatura para diferenciar cada tabla. A su vez le vamos a tener que poner un identificador para cada tupla. Después tendríamos que ver cómo asociamos los datos de las tuplas a esas claves, ¿no es cierto? Bueno, se puede reducir, se puede reducir todo el esquema relacional a un esquema clave de valor. Es posible hacerlo, pero bueno, ahí es donde está el problema y el desafío y donde comienza a hacerse complejo el sistema clave de valor. Una de las más conocidas es la Berkeley DB, que después vamos a ver un poco de código vinculado a eso. Bueno, se puede utilizar en muchísimos lenguajes, por supuesto que siempre desde C es lo más fácil o lo más apropiado, me parece a mí. Surge allá por los años 80, después adquirido por Oracle, es un producto estratégico, diría yo, de esos productos que son de base para poder resolver o para poder desarrollar sobre otros productos más. Se le han incorporado muchísimas mejoras desde que apareció, hasta incluso la posibilidad de ser transaccional y, como les dije, es la base de otras bases de datos, incluso relacionales. Bueno, como dijimos antes, el valor puede ser cualquier cosa, no tiene significado en el modelo de datos, puede ser un dato estructurado o no, texto binario, longitud variable fija, monovaluado, multivaluado, blobs, lo que sea. Este, no hay ningún tipo de conversión ni nada, es un raw binario que se graba en la base de datos y nada más. Bueno, hay muchísimos otros productos más que son bastante conocidos y están basados en este esquema clave de valor, como Apache Cassandra, Dynamo, Highbury. Bueno, todos los que se mencionan en la presentación. También hay servicios
En la red también hay bases de datos clave-valor que se manejan en memoria, y tienen la posibilidad de bajar luego los datos. Acá está la clasificación, acá está Redis también en esa clasificación. Bueno, como pueden ver, es un esquema ampliamente utilizado, ampliamente implementado, y que ha demostrado ser una de las bases de datos NoSQL más exitosas, digamos, que se han implementado. Es un modelo de datos muy simple, muchísimas implementaciones, framework como base de desarrollo para otras eh, bases de datos, y como dijimos antes, el problema o el truco, en tal caso, está en cómo estructuramos las claves. Espero que, bueno, la práctica que hagan con Juan un poco aporte un poco de valor en ese sentido. Vamos, vamos a ver si podemos ver un poco de código en C, utilizando la Berkeley DB. Esto es bajo Linux. Acá tenemos, básicamente tenemos que incorporar la cabecera db.h. Le damos un nombre a la base de datos, en este caso DBName, hash.db. Este es un simple ABM de alguna clave, ¿sí? Todo el tipo de datos que vamos a utilizar para representar lo que en una base de datos relacional sería la conexión, acá es DB, ¿sí? Es DB asterisco, DBP, ahí es la estructura, digamos, o el tipo de datos que vamos a utilizar. Tenemos una llamada dbCreate, donde le pasamos la dirección de memoria, digamos, del, del puntero de tipo DB. Este dbCreate lo que hace básicamente es inicializar la estructura, no es que está creando absolutamente nada en este momento. Recién acá, recién en esta línea, en la 72, cuando hacemos el open, recién ahí tenemos la posibilidad de crear la base de datos si esta no existe, donde le pasamos el nombre de la base de datos. Ya podemos utilizar el puntero, digamos, de la estructura DBP, digamos, de tipo DB que ya está inicializada. Y acá sí le ponemos unos flags donde indica, digamos, que si no existe, cree la base de datos, ¿sí? Bien, un acceso exclusivo. Bueno, si no, si el valor de retorno es distinto de cero, si hubo algún problema, para crear la base de datos, evidentemente asumimos que la base de datos existía. Entonces lo que hacemos es dejar el flag en cero y volver a reabrir la base de datos. Es decir, en definitiva, si la base de datos existe, hacemos un open, y si no, ya la habrá creado, ¿sí? Una vez digamos que hemos logrado la apertura o la creación de la base de datos, las claves, el par clave-valor se representan a través del tipo de datos DBT. DBT, clave-valor. Acá declaramos dos cosas clave-valor. Bueno, tenemos un número, un 2345, y una descripción, factura 12345, ¿sí? Con memset lo que hago es poner todo en cero binario, digamos, la dirección de clave y de valor. Es decir, todo esto lo blanqueo con ceros binarios, y luego dbt es una estructura que me proporciona dos cosas. Por un lado, el atributo data, en donde que es un puntero, en donde tengo que dejar la dirección de memoria en este caso, número, ¿no? Que es el entero que pretendo guardar que pretendo guardar como dato. Y en size tengo que guardar el tamaño que ocupa en la dirección de memoria que está a partir de esta dirección. Entonces, como sabemos que es una variable entera, el tamaño va a ser el sizeof de un entero. Con la descripción vamos a hacer lo mismo, vamos a poner en data, y el tamaño va a ser el strlen de ese char. Como ustedes saben, en C, todo char termina con un /0, un nulo al final. Entonces le pongo el largo de esa cadena de caracteres más 1, ¿para qué? Para que en la base de datos también me almacene el nulo final, de manera tal que cuando recupere el dato lo pueda trabajar desde el lado de la aplicación como si fuera un char
asterisco común y corriente de Java, de C, perdón. Entonces, la primitiva put me permite grabar ese par clave-valor. Le tenemos que pasar digamos, le tenemos que indicar, digamos, sobre qué base de datos vamos a grabar, en este caso el puntero es dbp, y la dirección en ampersand clave y ampersand valor, es decir, dos punteros de tipo dbt, uno para la clave y otro para el valor, ¿sí? Así que como yo le mandé el flag que no sobrescriba, si me devuelve que eso existe, significa, digamos, entonces que esa clave ya existía. Así que lo que puedo hacer es un get para recuperar esos valores. Voy a crear dos pares clave-valor nuevos, dos clave-valor nuevo que le puse una R adelante, R clave y R valor. Vuelvo a hacer exactamente lo mismo que antes y utilizo ahora entonces get, ¿sí? En vez de put, ahora es get para poder obtener esos clave-valor desde la base de datos. Evidentemente, si no lo pude grabar era porque ya existían, entonces los voy a recuperar. Los recupero y voy a mostrar ese valor clave-valor, ¿sí? Le pregunto al usuario si quiere borrar este par clave-valor que ya existe, y en tal caso me permite, utilizando la primitiva del, solamente pasándole el puntero a la clave, con eso ya es suficiente para que lo encuentre dentro de la base de datos y destruya la clave, ¿sí? Bueno, básicamente con esto podemos hacer con este pequeño código de ¿cuánto? De 140 líneas, y restamos casi 50 líneas, digamos, en menos de 100 líneas de código podemos hacer una VM de una clave simple para probar todo esto. Vamos a compilar el código, lo linkeamos, vamos a pararnos en la carpeta de proyectos kvalue.db. En esta carpeta aquí tenemos todo. El código generado se llama cambiado acá. Bien, tenemos la base de datos que se llamaba hashdb, si quieren vamos a borrarla, la hashdb, y el código a ejecutar se llama dbhash. Simplemente dice clave 1, 2, 3, 4, 5 grabado OK. Era el caso donde no existía la clave la primera vez, entonces la daba de alta y la grababa, es todo lo que hacía el código. Vamos a ver ahora fíjense que lo habíamos borrado a hashdb, y acá podemos ver que hashdb nuevamente ha sido creada, que ocupa 12.000 bytes, ¿sí? Hemos creado, fíjense, un clave de valor muy simple, sin embargo ya está ocupando 12K, ¿sí? Que para el dato que grabamos es bastante. Es decir, que guarda otras cosas más ahí adentro seguramente para poder manejar todo el hash en la base de datos internamente. Vamos a ejecutar nuevamente a dbhash. Entonces, claro, cuando vuelve a entrar e intenta grabar la clave 1235, ya existe. Acá me muestra un error propio de la Berkeley DB, digamos, de clave que pretendo agregar y esta ya existe. Entonces ahora me muestra el valor de la clave grabada, 1345, factura 1345, y me dice si quiero borrar la clave, ¿sí? Si le digo que sí, borra la clave, entonces la próxima vez que ejecuto nuevamente vuelve a insertar, si no, vuelve a pedir si quiero borrar la clave. Bueno, así que bueno, resumiendo, muy simple el código, tenemos una cabecera db.h, esto es lo más fácil para usar en Unix o Linux, cabecera db.h, tipo de dato db, para representar la conexión o la base de datos propiamente dicha, y después tipo de dato dbt para representar tanto la clave como el valor, donde
en realidad tiene puntero y tamaño, con lo cual tanto la clave como el valor puede ser un puntero a cualquier cosa, ¿sí? Lo único que tenemos que indicar es la dirección de ese puntero y el tamaño, con lo cual puede tener datos nulos adentro, puede tener cualquier cosa, ¿sí? Siempre y cuando obviamente sea una memoria contigua, ¿no? Es decir, un dato que tiene que estar en memoria contigua. Bueno, esto es todo entonces como ejemplo de una base de datos clave-valor y una implementación en C de una clave-valor muy simple con la Berkeley DB, que tanto se ha utilizado desde la década del 80 hasta el día de hoy. Eso es todo y estamos en contacto. Muchísimas gracias.